a qué etapa de la historia de un país se refiere una novela, aunque no haya ninguna alusión directamente a hechos históricos. Entonces, aquí surge una especie de especialidad que se puede llamar sociología de la literatura o historia de la literatura. ¿En qué medida este texto conecta con los hechos sociales? Nos podemos referir a eso en el caso de Vargallosa. Y el lector es una persona también privilegiada. El lector va con su propia experiencia. No es lo mismo un lector de la novela Vargallosa, La ciudad de los perros, en 1962 que apareció, que un lector en 2017. Es otro lector. Sus propias circunstancias históricas determinan una visión diferente sobre esos mismos hechos. Eso vale para todos. Muy bien. Entonces, en el caso de Vargallosa, y esto sí lo puedo precisar, digamos, como estudioso de Vargallosa y también como persona, en la mitad de los cuentos de Los Jefes, 1958, hay referencias a lugares, referencias a personas, y algunas veces no les ha cambiado el apellido. Por ejemplo, dice: el profesor Abásalo se puso rojo de ira. Así empieza un cuento. Resulta que Abásalo es un apellido de una persona que era profesor del colegio, no le cambió el apellido, que fue un hombre importante en la ciudad, que llegó a ser diputado un tiempo más tarde. Y entonces una persona de Piura, hasta ahora, cuando ve a Abásalo, reconoce, digamos, a alguien que ha visto en la calle, por ejemplo, las personas mayores, o a alguien que ha visto a los hijos. Un personaje vivo. Un personaje vivo, a pesar que ahora está muerto, pero un personaje que pertenece a la circunstancia histórica de esto. El mismo fenómeno, en muchos detalles se puede hacer, y yo lo puedo hacer, pero ese no era el tema hoy día, ¿cierto? Con La ciudad de los perros, que es la novela que yo más conozco, puesto que es la que yo mismo he editado. Pero yo me salto eso porque eso no concierne a Piura. Pero sí les quiero decir que en la otra gran novela de esos años, que es La Casa Verde, Vargallosa, digamos, otra vez vuelve a mezclar hechos fantasiosos con nombres de personajes que efectivamente existieron en Piura. Y en La Casa Verde, yo les invito a ustedes a leer ese libro porque es magnífico, o a leerlo si es que no lo han hecho. En La Casa Verde, bueno, hay una multitud de personajes que efectivamente tienen su motivación en personas que circularon por Piura. Me voy a referir a dos de ellos. Uno es un sacerdote que se llama Jesús Santos García, y Vargallosa no le cambia de nombre, coloca a Jesús Santos García. Y yo mismo, que soy exactamente, voy a calcular los años, 8 o 9 años menor que Vargallosa, he estado en el mismo colegio que Vargallosa y he tenido a casi los mismos profesores. En 9 años algunos se retiran, pero otros no. Y yo he sido alumno del padre Jesús Santos García, y lo recuerdo perfectamente cómo era Jesús Santos García. Jesús Santos García era un hombre de formación muy reputada en el campo de la teología y de la filosofía, era doctor en filosofía, era español, había publicado libros de filosofía y teología en España que nadie había leído en Piura, o muchos no lo habían leído, pero tenía esa fama de, digamos, de filósofo, vamos a decirlo, y su prédica era muy seguida por muchas personas. Era un hombre popular que yo recuerdo que era filatélico, ¿no? Coleccionaba lo que llamamos sellos, estampillas decimos en el Perú, y era, pues, como se dice en pocas palabras, una buena persona, un pan de Dios. Eso era Jesús Santos García. Pero Jesús Santos García de Vargallosa es muy diferente. Entonces pueden ver ahí cómo hay un tránsito entre la realidad de un personaje de la ciudad y el personaje literario que toma el nombre, pero que resulta otra cosa. Miren ustedes, hay una cosa que ha cambiado en nuestras sociedades de principios del siglo XX a épocas actuales, al siglo siguiente,
y que es un tema muy interesante que concierne a toda la sociedad, es cómo es la iniciación sexual de los jóvenes. A principios del siglo, y eso se ve, por ejemplo, en la vida de César Vallejo, había una especie de ambivalencia. Digamos, la sexualidad estaba vista de la perspectiva católica y por lo tanto la sexualidad fuera del matrimonio era algo prohibido. Es profundamente prohibido. Y entonces la sociedad busca, en el caso de los varones, un escape. Y ese escape era a través de los prostíbulos. Y eso ocurrió durante mucho tiempo. Y las mujeres tenían que esperar a casarse. Y así era, ¿no? De la manera que en el caso de la poesía de Vallejo, por ejemplo, se puede distinguir muy bien en sus poemas del primer libro, Los Heraldos Negros, cuando, digamos, él está hablando de, podemos decir, una muchacha para abrazar, para desear, para poseer, y otra que no es la misma, para idealizar. Por ejemplo, él dice en uno de sus poemas, Vallejo: anoche unos abriles granas capitularon ante mis mayos sedientos de juventud. Los marfiles histéricos de su beso me hallaron muerto y en un suspiro de amor los enjaulé. Y al final lo considera que la muchacha es vencedora y vencida y que ambos llevan una culpa. O sea, la sexualidad implica culpa. Bueno, en el caso de lo que ocurría realmente en Piura y que motiva la Casa Verde, es que los jóvenes varones en los años 50 se iniciaban sexualmente pues en un prostíbulo, ¿sí? Y no eran abundantes tampoco, eran muy escasos, de tal manera que esa era una dificultad, puesto que el sexo pues seguía siendo indómito para ellos, ¿no? Y entonces solía haber, digamos, en las afueras de la ciudad, en medio del Arenal, es una zona desértica, casas que las pintaban de algún color llamativo, rojo, verde. Allá no había bombillito rojo. Eso no lo sé. Aquí sí. Después hubo bombillito, pero al comienzo no había. Ya esa es la respuesta más precisa. ¿Ya? Pero estaba en medio del Arenal. Usted tenía que ir de manera, digamos, exprofeso, porque quedaba fuera de la ciudad. Es toda una aventura. No se podía ocultar porque la gente nos veía. Pero la característica de este prostíbulo, pues, es que era diferente al que imaginamos. Era un lugar de baile. Entonces ahí estaban las damas sentadas y los varones que escogían y eran escogidos por ellas, bailaban un rato y después salían con ellas juntos. ¿A dónde se iban? No había más dónde ir. Al Arenal, debajo de un árbol, escondido detrás de unas cañas. Así era en 1950. ¿Ah? ¿Y a qué cafetal? Sí. Oigan ustedes, pero piensen ustedes que es en 1950. Claro, pero así era. Sí. Bueno, entonces, Vargallosa dice en uno de sus textos ya muy posteriores que él se enteró de la existencia de estos lugares cuando estaba en quinto año primaria y que eso era una desolación para él, era algo prohibido, era algo que ni se le ocurría, nunca, jamás se podía acercar a un lugar como eso cuando está en quinto año primaria. Cuando volvió a los 15 años ya asistió, ya, y fue digamos, recurrente, ¿no? Entonces, en la novela aparecen estas dos situaciones: el prostíbulo como lugar de baile y el prostíbulo ya, pues tal como lo han conocido algunos en años posteriores, con sus habitaciones, lugar de baile también, su bar, etcétera, etcétera. Y ¿Cuál novela? ¿Ah? En la Casa Verde. En la Casa Verde. Y entonces Vargallosa estaba pensando, ha dicho después, hacer dos novelas, porque él tenía otro tema que era de la selva. Y al final se desanima, y cómo conecta, y de todo el material que él tenía de selva, cómo lo mete en Piura. Y bueno, ahí viene la maestría. Simplemente hace que algunas muchachas de las que estaban en ese prostíbulo eran de la selva. Se conecta así dos historias, y la mitad de la Casa Verde se desarrolla en la selva con otros temas, digamos, laterales, pero algunas de esas muchachas
que tienen fama de ser muy bellas, de paso, las muchachas de la selva en Piura, tienen fama de ser muy, muy bellas, y entonces ellas vienen y están en el prostíbulo, ¿no? Ese es un hecho. Y mire, parece que ese tema le obsesiona, el tema de la selva y el sexo, porque él tiene otra novela que se llama Pantaleón y las Administradoras, que no se desarrolla en Piura, de la cual hay una película en la que la actriz principal es una colombiana otra vez, Angie Cepeda. Angie Cepeda, ¿no? Y los relatos de la chica mala, ¿cómo es? Sí, la que él está en París. La niña mala. La niña mala, sí. Ese también es sobre sexo. Es una obsesión en Varallosa. Bueno, no vayamos muy lejos, en García Márquez también. Sí, ¿cierto? El amor en los tiempos del colo. Bueno, esa es la mejor novela de amor, ¿no? Pero en todas las novelas de García Márquez aparece sin duda el erotismo. Entonces, tenemos esa visión, ¿no? Ahora, en la novela hace aparecer a un hombre, digamos, poderoso, que es un arpista y que tiene relaciones con una muchacha, que es como su mentor, su padrino, pero que la ama desesperadamente y que tiene una contradicción con el hecho de que su amada es al mismo tiempo prostituta, y al mismo tiempo él tiene interés en el propio, que el negocio marche bien, pues, porque es el dueño. Todas esas contradicciones aparecen. Don Anselmo se llama ese personaje, que es un personaje que parece que no se sabe dónde es, pero está ahí. Bueno, hay un personaje también de la calle, vamos a decir, que existe en la ciudad, que se llamaba Seminario Morales, José Seminario Morales, a quien decían el Chápiro. Y créanme ustedes que yo le pregunté siempre qué cosa es Chápiros, y nadie me supo decir. Pasó mucho tiempo y muy recientemente yo pude hablar por teléfono con el hijo de Chápiro Seminario, porque en la época la novela tenía 50 años y ahora tiene un hijo pues ya mayor, ¿no? Ya murió Chápiro Seminario, y yo recuerdo como piurano debemos haber visto a este personaje digamos a fines de los años 50. Era un hombre alto, tal vez de 50 y tantos años, era blanco, colorado, como decimos en Piura, y el cabello totalmente blanco. Y parece que estuvo muchos años así, con cabello blanco y todo. Y ¿saben qué averigüé? Que Chápiro es una palabra que está en el español, era una palabra antigua. Voto al Chápiro, por ejemplo, se dice todavía, es un juramento, pero Chápiro se decía a las reses que tenían dos colores. Y entonces, bueno, pues efectivamente tenía dos colores. Digamos, era blanco colorado y colorado acá, y con un inmenso sombrero de los que usan pues las personas que tienen parcelas agrícolas o haciendas o fundos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la parte de que es graciosa. Toma Varallosa a este personaje y lo introduce como uno pues de los clientes del prostíbulo. Y así es como aparece en toda la novela. Y en un momento es que se pone a rivalizar con otro, y entonces, para mostrar valentía, se pone a jugar a la ruleta rusa. No sé si conocen esto. Ya, una bala, y al que le toca, le tocó. ¿Ya? Y Chápiro Seminario se mata en el medio de la novela. El personaje de la novela. Pero el otro Chápiro Seminario está vivo, pues. Y entonces lo entrevistaron cuando salió la novela y le dicen: oiga usted señor Chápiro Seminario, ¿qué opina de Varallosa? Buen muchacho, dice, buen muchacho, va a llegar lejos. ¿Y usted leyó la novela La Casa Verde? Sí, leí, dice. ¿Y qué opina? No me ha gustado, que me ha matado en el burdel. ¿Qué es eso? Dice, si somos amigos. Ese es el mensaje, digamos, de justamente cómo una persona se aprovecha de otra, de una circunstancia histórica, la mete en una novela, pero el otro está reclamando como estoy vivo, ¿no? Bueno, ahora ya nadie se hace esos problemas, ¿cierto? Porque ya pasó mucho tiempo. Un lector colombiano o chileno o español no ve estos detalles, pero para los que somos de ahí son graciosos y vale la pena pues contarlos en una conferencia como esta. Hay otros personajes que aparecen
y que reaparecen en las novelas de Vargas Llosa y que son de Piura. Un personaje es un sargento que se llama Lituma, sargento Lituma. Bueno, da la casualidad que también ese personaje lo tomó de la realidad. Yo conocí a un capitán que se llama César Lituma y que antes había sido sargento en algún momento y que es el modelo de sargento Lituma que aparece en todas las novelas, no en todas, sino en varias novelas radios, una de las cuales es la Casa Verde otra vez. Y tiempo más tarde escribe Lituma en los Andes, que es una novela sobre la época de Sendero Luminoso, y otra vez ese mismo sargento es como si no envejeciera, digamos, ¿no? Aparece en una novela y en otra aparece y sigue siendo sargento, no asciende, ¿no? Y además no envejece, ¿no? De la misma edad. De la misma edad. O sea, él tiene un modelo de militar que es el sargento Lituma, y aparece en La Casa Verde, que es una de sus primeras novelas, y casi en la última que se llama El héroe discreto. En la misma edad. ¿Ah? En la misma edad. Sí, miren, digamos, es un modelo de hombre honrado, de un militar honrado, el sargento Lituma, a diferencia de otros que son corruptos. Aparecen muchos militares corruptos, pero el sargento Lituma es un modelo de honradez hasta el final, ¿no? Y Vargas Llosa fue cambiando sutilmente su punto de vista sobre, digamos, el fondo mismo de la novela. Él, en la época de las novelas, ¿ya? En la época que escribió La ciudad de los perros, que es la primera novela, que es casi inmediatamente distinguida de Querida. Y Querida es la amante a la que el varón le ha puesto casa, como se dice. Es decir, la mantiene, tiene como un segundo hogar en la plena extensión de la palabra. Miren, aquí le dicen moza. Una moza. Moza. Sí, moza. Pero no es la parte de la costa de Siempre. Bueno, miren, una vez estuve en México, en Cuernavaca, a 40 kilómetros de México, DF, que es una ciudad pues muy hermosa, de donde es hay un museo de Diego Rivera, otro de Alfaro Siqueiros. Eso es lo más hermoso que hay ahí. Pero luego me llevaron al Jardín Botánico, un sitio en las afueras. ¿Es el castillo de Cortés? Sí, bueno, hermosísimo el Jardín Botánico. Este era el Jardín Botánico, no era el Castillo Cortés, esta parte que voy a contar. Y entonces yo vi pues un edificio antiguo pero bonito, y esto qué ha sido antes. Entonces me dice, la casa chica de Maximiliano. Entonces yo dije, ¿cómo? Si esta era la casa chica, ¿cómo será la grande? ¿Y saben qué cosa? Era la casa de la querida de Maximiliano, del emperador Maximiliano. La sucursal. La sucursal. Bueno, este hombre, el de la novela que estoy contando, El héroe discreto, también tenía pues una querida y su propia esposa y unos hijos. Y comienza a recibir anónimos que llevan una arañita, ¿no? Exigiéndole dinero, y él está pues muy asustado, y entonces acude a la policía. ¿Y dónde está? Ahí estaba el sargento Lituma otra vez. El sargento Lituma no le presta mucha importancia, hay muchas amenazas, los tiempos cambian, ahora la gente por buscar dinero pide, usted no haga caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace una serie de investigaciones sobre otros personajes que han aparecido en otras novelas de Vargas Llosa, los inconquistables, un grupo pues, de mataperros, como decimos en Perú, gente que está en la calle, que es medio vagabunda, ¿no? Las sospechas van por ahí, el sargento Lituma inicia las investigaciones, y toda la novela mantiene un suspenso, digamos, hasta el final, ¿no? ¿Y quiénes habían sido? Sus propios hijos. Ahí está. Los hijos amenazan al padre, y como el padre no les da dinero, pues le enseñan un bus, le enseñan la agencia, etcétera, etcétera, y al final son descubiertos. Entonces fíjense ustedes, eso, cómo a través de dos novelas, La Casa Verde y El héroe discreto, podemos detectar algo que ustedes saben perfectamente, el cambio ideológico del autor. Y eso es una cosa que concierne pues, a las ciencias sociales, ¿no? Cómo, sin decirlo, y lo diría sin ser, incluso pensaría que no totalmente consciente del propio Vargas Llosa, está pasándose de un elogio a los rebeldes, sobre todo a
a los que están abajo, digamos, los alumnos domeñados, por ejemplo, en el colegio militar, a los jefes, son los militares altos, a una situación en que el poder es representado más bien por la gente mayor, ¿cierto? Por los que están casi en la senectud, y los rebeldes más bien son aquellos que hay que castigar, que son los que hacen estas. Yo no digo que eso no suceda en la realidad, es posible que suceda, que esto se repita en otras circunstancias, pero el hecho de escoger esa novela, en esta novela última, escoger ese punto de vista, bueno, pues también nos dice mucho de él. Ahora, quiero decir, en elogio de Vargas Llosa, que efectivamente se trata pues, de un gran novelista, y yo simplemente he hecho una pincelada sobre algunas cosas, y quería aquí contarles algo que me han preguntado aquí allí, me dicen, usted ¿por qué? Y entonces dice, más o menos el resumen, el centro, ¿no? ¿Por qué cantáis a la rosa o poeta? Historia de un hijo. Hacerla florecer en un poema. Y el último verso, el poeta es un pequeño Dios. Eso dice el Huidobro. Y entonces, lo que dice Vargas Llosa de García Márquez es que el creador sustituye a Dios. Es como un Dios que no necesita de otro Dios para escribir sus textos. Ese sería el resumen de la historia del deicidio. Bueno, entonces... Sí, eso sí, Historia de un deicidio es un ensayo del escritor peruano y premio Nobel de Literatura Vargas Llosa en el 71 sobre García Márquez. Sí, ese sería el resumen. Pero ahora ya los que no lo encuentren, ya saben que ahora se ha reeditado y además está en la biblioteca. No, ya está. Ya está. Aquí está gratis. Ya está. Maestro, otra obra de la que usted me hacía referencia de Vargas Llosa en Piura es el relacionado con quién mató a Tambarrino Molero. Ya, sí. Bueno, ahí está el texto animado. Sí, ahí está. Esa es la edición primera. Ese es el ejemplo de la edición primera que, bueno, fíjense. Y aquí lo encontramos en vez de... ¿Puedo bajar entonces? Sí, miren aquí. Fíjense, Sí, Ahí está. En la biblioteca Cervantes virtual. Sí. Lo que está para descargar sin derechos de autor. Lo tiene abierto al público en la social. Los que se fueron dado. Hoy no he pasado mucho tiempo. No hay problema, porque tiene que morir, tiene que haber pasado 80 años de muerto. Pero el autor puede darlo autorizar. Sí, puede ser. Y este lo autoriza a la Sociedad de Cervantes, atento a la Biblioteca de Cervantes. Pero a ver, ¿quién lo escribió? ¿García Márquez? No, lo escribió Vargas Llosa sobre García Márquez, es un ensayo. Y ahora Vargas Llosa se lo entregó al Instituto de Cervantes para que lo publicara. lo publique gratis. Maestro. Bueno, volvemos. Sí, digamos. Hay dos obras que me parece a mí que marcan y que es como la máxima expresión, me parece a mí, de la parte, lo que estamos hablando, de la parte sexual que maneja, la erótica que maneja Vargas Llosa, y es Elogio a la madrastra y Los cuadernos de Rigoberto. Esas son dos obras espectaculares. Sí, en ese tema, sí. Bueno, termino con lo de Molero y pasamos a eso. Sí, claro. Miren, hay una tradición en América que continúa la tradición europea de hacer lo que se llama la novela negra. La novela negra, la policíaca, que empieza pues con Edgar Allan Poe, con sus cuentos, y que después en el siglo XX se continúa con grandes autores en Estados Unidos, Dashiell Hammett, ¿no? El halcón maltés, Ross MacDonald y otro Raymond Chandler. Y la característica va cambiando. En las novelas de Hammett, el policía, que siempre es bueno,
digamos, termina la novela con el descubrimiento del culpable y sus razones. Cuando pasa el tiempo, ya, digamos, apresar al culpable ya no resulta un final natural, sino simplemente